hoy estamos continuando con la serie que hemos titulado A Dios lo que es de Dios. Ya estamos hacia la recta final de este trimestre, este cuarto de año que queda, terminar con todo el libro de Mateo y después entrar en nuestra recta final de la serie de Thanksgiving y la serie de Navidad. Pero hoy quiero hablarles un poco de una realidad que nos afecta a todos por igual. No importando nuestra nacionalidad, no importando el color de piel que tengamos, no importando el género que tengamos, sea hombre o sea mujer, no importando si somos personas de menores de edad o si son personas mayores de edad, tarde que temprano alguien nos va a ofender. ¿Escucharon? Alguien tarde que temprano nos va a ofender, nos va a hacer un daño físico y emocional, o muchas veces daño físico y emocional. Y en nuestro texto guía para hoy, que es una pequeña porción de Mateo, hay una pregunta. Pedro le está haciendo una pregunta a Jesús que quizás muchas veces usted se ha hecho esta pregunta, y va a aparecer allí en Mateo 18, 21 al 22, esa pregunta que le hace. Le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces, Señor? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Wow. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien peca contra nosotros, porque las ofensas de las personas contra nosotros, las ofensas de nosotros contra otras personas son pecado, eso nos marca de tal manera que muchas veces empezamos a ver la vida a través de esa ofensa, a través de esa experiencia. Vivimos, son unos lentes, quizás un hombre que fue abusado de niño, entonces no gusta que ninguna persona lo abrace, especialmente si un hombre lo va a abrazar de adulto, no quiere que ese hombre lo abrace porque esa ofensa que le hicieron lo marcó de por vida. O una mamá que fue quizás abusada de joven, no quiere ver que sus hijos estén solos en ninguna parte, no deja dormir sus hijos solos en ninguna parte. Si van a un baño, lo acompaña hasta el baño, es decir, porque esa experiencia, esa ofensa la marcó de por vida. La realidad es que si esa ofensa no se maneja de manera apropiada, puede causar un efecto permanente en nuestras vidas, puede causar inseguridad y puede causar trauma mental, trauma físico y hasta trauma emocional. Y sabemos nosotros que todos estos efectos en verdad nos marcan, pero lo que más nos marca no es la ofensa en sí. Escuchen bien, lo que más nos marca no es la ofensa en sí, y sí hay una trayectoria, sí hay un recuerdo de esa ofensa. Lo que más nos marca es cómo nosotros respondemos, cómo nosotros reaccionamos a esa ofensa que nos hicieron. Por eso hoy Dios quiere mostrarnos cómo debemos responder a todas esas ofensas, porque esas ofensas tienen el potencial de afligir, de dañar, de marcar de manera permanente nuestra alma, de afligir nuestra alma de una manera muy, muy profunda. Escuche bien, así como un cuchillo, usted toma un cuchillo, si alguien toma un cuchillo y apuñala a una persona, cuando apuñala a esa persona, eso daña físicamente el cuerpo de una persona. De forma muy similar, escuchen bien, las ofensas apuñalan el alma de una persona. Voy a repetirlo, las ofensas tienen la capacidad de apuñalar de manera espiritual, de manera intangible el alma de una persona. Así que lo que voy a hacer hoy es que voy a compartir 2 pensamientos desde el punto de vista de Dios, de la Biblia, de cómo Dios quiere que respondamos a todas esas ofensas para poder traer esa sanidad mental, para poder traer esa paz mental, para poder traer una sanidad a nuestra alma, que es nuestro ser, y más que todo también para que podamos traer paz a través de las diferentes relaciones horizontales que tengamos
con todas estas personas, inclusive las personas que nos llegaron a ofender. Así que tengo dos pensamientos. ¿Estamos listos para el primero? Y va a aparecer en la pantalla. El primer pensamiento es que debemos responder a las ofensas desarrollando una actitud correcta de perdón. Una actitud correcta de perdón. Escuchen bien, cuando las cosas que tenemos en la vida tienen que ver con ignorancia, que es decir, no conocemos, cosas que desconocemos, entonces la solución a eso es educarnos, equiparnos. Si tiene que ver con no conocer, con ignorancia, entonces nos educamos, pero si tiene que ver con lesiones, ya sean físicas o emocionales, requerimos sanidad. Y es posible que usted muchas veces combine las dos. Y por eso es importante entender que hoy vamos a ser parte educativa y también vamos a ser parte de sanidad. Y quizás usted muchas veces ya sabe que usted le hicieron algo hace muchos años atrás, pero todavía no ha llegado a la parte de sanidad de eso que le hicieron hace mucho tiempo atrás. Y si no las combinamos, toda una vida va a tener usted una herida abierta. Así que Jesús, el príncipe de paz, vino a una tierra imperfecta, con personas imperfectas, a traer la perfecta paz de Dios. Esa paz con Dios era imposible encontrarla aquí en la tierra. Era una paz que, como el maná venía descendiendo del cielo hacia la tierra, iba a estar con nosotros y permanecer con nosotros. Y Jesús no solamente vino a traer paz con Dios, no solamente paz con Dios, sino vino a traer paz en nosotros. Una paz necesaria para que nosotros pudiésemos poder sobrellevar esas ofensas. Una paz que es necesaria cuando alguien nos ofende. Y Dios, escuchen bien, Dios nos encargó ese ministerio de la paz. El libro de Corintios, en 2 de Corintios 5, 16 al 19, dice lo siguiente. Y aparece allí en la pantalla. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Es decir, hemos cambiado, hemos hecho un shift, un cambio. Y cuando hablamos de la paz, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de las ofensas, tenemos que ver que no podemos hablar desde el punto de vista humano, porque la humanidad, el mundo tiene su propia versión, su propio estilo de cómo manejamos estas ofensas. Y por eso aquí Pablo comienza a decir, hemos dejado de evaluar a otros, inclusive las personas que nos ofenden, desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Qué significa esto? Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Escuchen bien. Y todo eso es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y aquí viene lo interesante. Y Dios nos ha dado ¿la qué? Digan conmigo, la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando, diga conmigo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros, a la iglesia, este maravilloso mensaje de reconciliación. Amén. Así que todo cristiano, todo seguidor de Cristo tiene esta tarea de ofrecer la paz con Dios. Y esta tarea de traer paz con Dios tiene dos aspectos fundamentales, dos caras de la misma moneda. Es la moneda de paz con Dios, y tiene como una moneda, tiene cara y sello. Esta moneda de la paz con Dios tiene dos componentes, dos caras, la A y la B, o un lado derecho, un lado izquierdo, y vamos a hablar de ella. Si nosotros logramos entender estos dos aspectos, si nosotros logramos entender estas dos caras de esta moneda, que es la moneda de la paz con Dios, entonces vamos a poder aplicar la misma moneda que Dios aplicó con nosotros, de paz con Dios con nosotros, la vamos a poder aplicar a las diferentes relaciones y las diferentes a veces que nos ofenden a nosotros las personas. ¿Estamos? Pero si nosotros manejamos las ofensas, ustedes y yo hemos manejado las ofensas de una manera completamente diferente a como las maneja Dios. Las hemos manejado de una manera equivocada. Si respondemos a las ofensas de una manera equivocada, como quizás ustedes y yo lo hemos hecho en el pasado, entonces
hay el potencial de que quede una herida abierta que nunca va a sanar. Decíamos que una cosa es educación por ignorancia y la otra cosa es que hay la lesión y necesitamos entonces sanidad. Si respondemos, por ejemplo, con odio, con rencor, con venganza, con sobreprotección, una madre sobreprotectora de sus hijos, con amargura, etcétera, lo que estamos haciendo es que estamos alimentando la fuente que causó esa ofensa. Y lo que hacemos es que traemos la ofensa que pudo haber sucedido hace 2 años o 3 años, la traemos del pasado y la renovamos, la revivimos continuamente en el presente, y eso no trae sanidad espiritual. Así que las personas, lo que sucede es lo siguiente: las personas ofendidas se convencen de que porque fueron ofendidas, yo tengo el derecho de sentirme así. Yo tengo el derecho de sentirme mal geniado. Yo tengo el derecho de patear las cosas. Yo tengo el derecho de hacer esto por lo que me hicieron. Y la realidad es lo siguiente: usted tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer. Pero eso no tiene que ver con que tenga o no tenga derecho. Es cuestión de su salud física y emocional que se sigue afectando, y quizás muchas veces la persona que nos ofendió sigue tranquilamente su vida y somos nosotros quienes quedamos así. Usted no se da cuenta muchas veces que esa ofensa lo controla. La ofensa se glorifica en su vida en vez de usted glorificarse en Dios y dejar que Él se encargue. La ofensa se glorifica porque usted le da más poder a la ofensa que le hicieron que el poder de Dios de traer sanidad física y espiritual a sus vidas. Por eso quiero mostrarles cómo traer ustedes cierre a esas ofensas, cómo traer cierre y paz a todas estas ofensas que nos hacen, que quizás llegamos a la iglesia y nos hicieron hoy, o las que nos van a hacer en las semanas que vienen. Pero de ninguna manera, y quiero hacer una pausa allí, de ninguna manera quiero desconocer que su ofensa, la ofensa que le hicieron, fue real. Yo no quiero decir, no, eso no es nada. No quiero minimizar su ofensa. No quiero que ustedes vayan a pensar que porque ustedes son cristianos, porque somos parte de la iglesia, no tienen derecho a sentirse ofendidos, no tienen derecho a sentirse afligidos por lo que hicieron en sus vidas. Pero sí quiero mostrarles una manera correcta de responder a todas las ofensas que vengan a sus vidas, porque eso va a traer para ustedes sanidad física y sanidad espiritual. Así que estas dos caras de la moneda, de la moneda de paz con Dios, tiene una cara. Y la primera cara, la cara del lado derecho, por decirlo así, es la cara de la paz. Es la cara realmente del perdón que trae paz. Así que digan conmigo, perdón. La primera cara. Tendríamos que definir entonces qué significa el perdón, y va a aparecer allí en la pantalla. Perdonar es pagar o cancelar una deuda. Perdonar a alguien es pagar o cancelar una deuda. Nuestras ofensas que Jesús llama, que Dios llama pecados, las hacemos continuamente. Y nuestras ofensas hacia Dios, nuestros pecados hacia Dios demandan por la justicia divina de Dios, o la justicia divina de Dios demanda que esas ofensas sean castigadas. El castigo de nuestras ofensas, o por decirlo así, el pago de nuestras ofensas es la muerte. La muerte es simplemente una separación de una relación con Dios. Y Dios ha escogido que el lugar donde se paga ese castigo para las personas que no tienen una relación con Él, para las personas que no han recibido a Jesús como su Salvador, ha escogido que es el infierno el lugar donde se paga ese castigo. Pero la buena noticia es que Dios ha permitido que ese castigo alguien diferente pueda llevarlo. Ha permitido que alguien diferente a nosotros pueda pagar por nuestro pecado. Alguien diferente sea castigado por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo Jesús, para que Él recibiese todo nuestro castigo, para que Él recibiese la penalidad de todos nuestros pecados. Jesús tomó todos nuestros pecados, y estando allí clavado en la cruz recibió todos nuestros pecados y recibió el castigo de nuestros pecados. Y decíamos que el castigo de nuestros pecados es la muerte. La paga del pecado es la muerte.
Lo interesante es que cuando aceptamos ese castigo hecho en Jesús por nosotros, cuando aceptamos que Jesús murió por nuestros pecados, estamos aceptando el perdón de Dios sobre nuestros pecados. Y decimos muchas veces: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador porque he reconocido que soy un pecador. Entonces aceptamos de que Jesús pagó por esos pecados. Estamos aceptando el perdón de Dios sobre nuestros pecados. Y según la definición que hicimos nosotros de perdonar, hemos pagado por totalidad, por completo nuestros pecados. No tenemos una deuda, no nos va a llegar un bill que nos diga: debes 35 pecados, debes 1000 pecados, debes 400, te hace falta saldar esta cuenta. Dice: no, han sido pagados en su totalidad. Entonces, con eso en mente, si los pecados han sido pagados en su totalidad, podemos resumir lo siguiente. Dice así: no perdonar a alguien es insistir que esa persona pague y pague por ese pecado que cometió. Escuchen bien, no perdonar a alguien es insistir que esa persona pague por ese pecado que cometió cuando Jesús ya pagó por todos los pecados. Tremendo, ¿verdad? ¿De qué manera esto nos educa? Porque decíamos que tiene que haber, debido a ignorancia necesitamos educación y debido a lesión necesitamos sanidad. Entonces, ¿de qué manera nos educa todo esto? Bueno, que usted y yo vamos a perdonar porque hemos sido perdonados. Debemos practicar el perdón porque hemos sido perdonados. Colosenses 3:13, que aparece en la pantalla, dice lo siguiente: sean comprensivos con las faltas de los demás, ¿y qué? Y perdonen a todo el que los ofenda. Más claro no puede quedar. Recuerden, dice Dios, que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes, si les da la gana, si quieren, deben perdonar a otros. No, ¿verdad? Dice: deben perdonar a otras personas. Pero lo que sucede es que de manera natural, cuando alguien nos ofende, cuando nos hace un daño a nosotros, lo que nosotros demandamos es justicia. Y cuando nosotros decimos la palabra justicia, estamos demandando justicia, estamos dando una palabra elegante, justicia. Lo que realmente estamos diciendo en el corazón es que yo quiero que esa persona pague por lo que hizo. Y estamos en ese momento violando el principio que Dios dice que debemos perdonar a todas las personas como hemos sido perdonados. Y Dios nos recuerda en ese pasaje que acabamos de leer que debemos perdonar a toda persona todas sus deudas. Porque nosotros no merecíamos el perdón. No hicimos nada para ganar el perdón. Es más, Jesús nos perdonó mucho antes de que nosotros reconociéramos que éramos pecadores, de que éramos ofensores, que ofendimos a Dios. Él nos perdonó mucho antes. Entonces dice: extiendan eso a las demás personas. Lo que sucede muchas veces es que muchas personas dicen: bueno, ¿y para qué voy a perdonar? Eso ya pasó hace mucho tiempo. Ya eso a mí no me molesta. Ya eso a mí no me afecta. Eso no fue nada. Y decíamos que es bueno estar educado si hay ignorancia, pero este tipo de persona no se da cuenta que para poder traer sanidad debe haber un perdón. Y si no perdona, si no extiende el perdón, entonces va a pasar toda una vida con una herida abierta a pesar de que no sienta el dolor. Muchas veces nos pasa de que las personas pueden tener cáncer muchos años sin darse cuenta, sin saber que existe cáncer, hasta que hay el dolor del cáncer. De igual manera, un perdón que no se ha hecho el proceso de traer sanidad sobre ese perdón puede estar allí tácito, escondido, y después va a estallar o no hay sanidad. Es decir, está afligiendo el alma todos los días. Pero ¿qué más podemos aprender de lo que hemos visto? Que perdonar es renunciar a todo deseo de venganza. Perdonar es renunciar a todo deseo de venganza. Romanos 12:19, que está en la pantalla, dice lo siguiente: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Escúchenme, cuando no perdonamos lo que estamos haciendo, cuando no perdonamos porque Dios dice perdonen a todos como fueron perdonados, cuando no perdonamos nos estamos sentando en una silla de juez porque queremos traer nuestra propia justicia a la situación. Pero Dios nos dice:
hagan ustedes su parte de perdonar, yo me encargo de hacer justicia. Es confiar de que Dios va a hacer justicia. Podemos participar de los debates y de los juicios de justicia ante personas que nos han hecho daño, pero la justicia la trae Dios. Y cuando no perdonamos, estamos haciendo un juez. Ahora, muchas veces la pregunta que ustedes hacen, que la hacíamos al principio, muchas veces decíamos, pero pastor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y Pedro dice, bueno, Señor, yo creo que deben ser 7 porque para los judíos eran 4 veces y estaban bien con eso. Él quiso decir, no, Señor, si tu número perfecto es el 7, 7 veces debemos perdonar y con eso quedamos bien. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7. Entonces Pedro saca su calculadora y dice $490, 490 puntos, 490 veces tengo que perdonar. Uy, eso es bastante. Y dice Pedro, no, Pedro, estás contando. Estás contando. Y si estás contando, quiere decir que estás llevando un Excel, estás haciendo un track, estás poniendo en tu vida el pecado de esa persona, lo estás trayendo aquí. Y te vuelves y te acuerdas y lo traes. El pasado lo traes siempre al presente. Y dice, estás contando, Pedro, y si estás contando, realmente no has perdonado. Eso es lo que está comunicando que la persona. Pero ¿qué más aprendemos? ¿De qué manera más nos educamos en cuanto a esto? Que perdonar no es olvidar. Perdonar no significa que olvidamos. Hebreos 8:21 dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Las ofensas no se olviden, no es que Dios le dé una amnesia total. Bien, y Dios se podría olvidar. Hay dos seres que se acuerdan de todos, Dios y la esposa. Es cierto, Dios y la esposa. La esposa, ustedes pasarán 20 años y se acuerda de lo que le hizo usted a los 20 años atrás, la hora, el día, lo que tenía puesto, los zapatos, la dirección donde estaba el punto geográfico. Se acuerda absolutamente de todo. Pero el punto es que dice decidir no acordarse. Él decide no acordarse de nuestros pecados. Cada ofensa se debe manejar de manera individual, de manera independiente. Usted no dice, volviste a hacerme eso por tercera vez. ¿Cuál tercera vez? Entonces las otras 2 no me las perdonaste. ¿Se entiende? Le decimos mucho eso a los hijos. Te he dicho 3 veces ya en esta semana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando las ofensas del pobre muchacho, las traemos para que él se acuerde de que es un pecador. Pero Dios quiere que tengamos la misma actitud de no acordarnos. Así que la primera manera de responder a las ofensas es perdonando. La primera lado de la cara de la moneda de paz es perdonar. Eso nos lleva a la segunda manera de responder, que está ahí en la pantalla, que debemos responder a las ofensas desarrollando una actitud correcta de reconciliación. Perdón y reconciliación. Romanos 5, 10 al 11 dice, está en la pantalla. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa ¿qué? Relación con Dios, gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo nos hizo ¿qué? Amigos. Dígale a la persona que está al lado, eres amigo de Jesús. Las palabras reconciliación en el lenguaje del Nuevo Testamento, del griego, significa cambio. Lo que está diciendo es que viene un cambio, la reconciliación dice que hay un cambio en la relación, un cambio de ser enemigos de Dios a ser amigos. Ese es el cambio que sucede. La reconciliación significa que hubo un cambio de una relación de enemistad a una relación de amistad, de comunión. Nuestros pecados le declaran la guerra a Dios. Nacemos siendo pecadores y nuestros pecados le declaran la guerra a Dios, así que nacemos siendo enemigos de Dios y a través de lo que hizo Jesús en la cruz, Jesucristo nos reconcilia con el Padre, podemos hacer la paz con Dios, tener paz en nosotros porque hemos sido perdonados. Entonces ya tenemos las 2 caras de la moneda, tenemos la cara del perdón y tenemos la cara de la reconciliación. ¿Qué hacemos con eso? Está allí en la pantalla. Dice, las personas perdonadas
y reconciliadas con Dios, perdonan y se reconcilian con otros. Eso es lo que enseña Papá Dios. Las personas perdonadas y reconciliadas con Dios, perdonan y se reconcilian con otros. Muchas veces tenemos que entender eso, y aquí es donde voy a dedicar un poquito de tiempo. La reconciliación significa que tenemos una actitud de reconciliación. Escuchen bien. Debemos tener una actitud de reconciliación, de restaurar la relación, pero escuchen bien, no siempre se va a poder reconciliar y muchas veces no es adecuado reconciliar. Voy a repetirlo. La reconciliación es la actitud. Tú y yo, Señor dice, tengan la actitud de perdonador y tengan la actitud de un reconciliador. Pero no siempre, el perdón siempre debe suceder. Es un mandato. La reconciliación no es un mandato. Es Dios buscando utilizar la reconciliación, porque a través de la reconciliación te estás posicionando en una manera en tu vida donde Dios utiliza esa reconciliación para traer sanidad mental y sanidad espiritual al trauma que causó la ofensa. ¿Estamos? Así que usted primero perdona a la persona que le ofendió, lo hace en obediencia a Dios, para la gloria de Dios y para que no haya una raíz de amargura en su corazón, en su vida, en su alma. Y eso lo posiciona a usted para que usted entonces pueda ahora extender el perdón a la otra persona. Yo puedo perdonar a la otra persona en obediencia a Dios. No tiene que estar la persona presente. Puede que hizo algo en Colombia, me hizo un familiar o alguien, y yo simplemente establezco que perdono a Juancito, a Perenjito que está allá por lo que me hizo. Escojo hacer lo que Cristo me pidió hacer. Entonces eso ahora me posiciona a mí para poder extender esa reconciliación, esa posible reconciliación con esa persona, pero la reconciliación siempre es condicional. El perdón jamás es condicional, es obediencia, decido perdonarlo. La reconciliación es necesaria, pero también es condicional. Y hay una condición esencial, la primera condición que Dios establece para poder que haya esa reconciliación. Y está ahí en la pantalla, en Lucas 17, del 3 al 4, que dice así: si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay ¿qué? Arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. La reconciliación está sujeta a la condición del arrepentimiento. Así que pasar de perdonar a reconciliar una relación, esa persona primero debe arrepentirse. Así que el proceso de reconciliación, potencial de reconciliación, cuando amerita, cuando se puede, cuando no va a haber un daño físico, cuando no va a haber un problema mayor de hacer eso, entonces primero es, número 1, que toma tiempo. Número 2, comienza con el arrepentimiento. Y depende de qué tan repetido también esa persona te está ofendiendo una y otra vez. Un esposo que le pega a la esposa, que le dice: mi amor, no te vuelvo a pegar, perdóname lo que hice, y vuelve a la semana vuelve y le pega. Una mujer, un hombre que es infiel y te dice: te prometo que jamás no lo vuelvo a hacer, y vuelve y le coge el teléfono y se da cuenta que está siendo infiel. Una persona que es alcohólica, que dice: jamás vuelvo a tomar, y llega borracho o borracha a la casa. Son personas donde la reconciliación muchas veces hay que hacerle una gran pausa, y muchas veces no puede llegar a suceder porque hay un potencial daño a la persona que está siendo ofendida. Pero en todo este punto, que toda esta reconciliación toma tiempo y tiene que haber un restablecimiento, escuchen bien, de la confianza. La reconciliación depende, es condicional, es una transacción entre la persona y que te ofendió y tú, en donde hay un restablecimiento de la confianza. Ya está perdonada. A los ojos de Dios está perdonada, a los ojos míos está perdonada, pero tenemos que restablecer la confianza. Y hay una guía que quería compartir con ustedes para la reconciliación, y a lo mejor ustedes quizás lo han practicado. Lo primero, la persona debe arrepentirse. ¿Ok? Pero en el proceso, como nosotros no somos Dios y no conocemos el corazón de esa persona, Dios sí conoce nuestro corazón cuando nos arrepentimos y Él sabe, pero nosotros no conocemos, no somos Dios, no sabemos cómo esa persona, si realmente lo está haciendo, cuál es la motivación. Entonces les sugiero esta siguiente guía. Primero, ¿hay cambio en esa persona?
Se observa un cambio genuino en esa persona. Está dando fruto esa persona de que lo que prometió hacer, de lo que se comprometió a hacer, lo está haciendo. Examinen eso. ¿Está dispuesta esa persona a ser contable? Déjame ver tu teléfono. Déjame ver tu teléfono, a ver con quién estás hablando. ¿Tiene password que no lo sabe sino él o ella? ¿Tiene acceso a las cosas? Es decir, está siendo contable. No se justifica o defiende. No, pero eso no fue nada. Eso no, una salita a tomar con los amigos, eso no es nada. Eso que llegué al día siguiente, no tenía quien me llevara. Sí, se está justificando, está admitiendo. No minimiza la ofensa. Ay, qué exagerada eres. Y qué exagerado eres. Eso no fue nada. Entonces me gasté $300 en mis amigos y eso no es nada. Me gasté eso no manipula. Tú siendo cristiana, ¿me estás diciendo que haga eso? Tú siendo cristiano, ¿me estás reclamando eso? ¿Tú siendo el pastor? ¿Tú siendo eso? Es decir, manipulamos a las personas. Y no se resiente cuando dudan de él o de ella. A mí me parece que, no sé, como muy sospechoso eso de que, pero no, es que otra vez estás dudando de mí. Sí, porque no hemos restablecido la confianza todavía. Así que tenemos que entender que si una persona sigue ofendiendo y ofendiendo, entonces es importante poner unas barreras, unos fences, unos boundaries correctos en esa relación para proteger el alma de esos cuchillazos espirituales que está recibiendo, porque eso tiene la capacidad de producir gran daño mental, espiritual y traumas a nuestra alma. Amén. ¿Cómo se sienten? Tengo un ejercicio, en los 3-4 minutos que me quedan, tengo un ejercicio para nosotros. Y es que hemos recibido educación. Hoy hemos dicho, si teníamos ignorancia sobre este tema, hemos traído educación y eso simplemente hace esa parte. La educación capacita para nosotros no ser más ignorantes en el tema del perdón. Pero estoy convencido que muchos de nosotros o muchos de ustedes quizás han sido ofendidos muchas veces y a lo mejor todavía no tienen sanidad porque tienen esa lesión, ese cuchillazo a su alma, ese cuchillazo a su corazón, esa desconfianza que alguien sembró en sus vidas, un daño físico o material que les hicieron y lo han llevado todos estos años pensando que el tiempo sana toda herida. Jamás, dice, es el Señor sana cuando venimos y se lo presentamos al Señor y eso hacemos. Ahora, voy a hacer un ejercicio que llama el ejercicio de la silla vacía. Miguel, ¿me puedes pasar esta silla? Si me haces el favor. En esta silla yo voy a coger, la voy a poner aquí y ustedes simplemente se van aquí a imaginar, gracias, se van a imaginar que en esa silla está sentada la persona que los ofendió o las personas que los ofendieron o las personas que abusaron de ustedes sexualmente. Me acordé de algo. Quiero que pongan esa persona aquí. Y la perdonen. No es para mí personalmente, pero sí conozco de personas que han sido abusadas, maltratadas. Y me duele. Pongan esa persona aquí. Sea cual sea el dolor, el daño que les haya hecho, es tiempo de que ese pasado quede atrás. Es tiempo. No tienen que decir un nombre, no tienen que decir más nada, sino Señor, aquí está Juanito o Perencejito que me hizo esto hace 5 días, 10 años. Eso. Quiero que con eso en mente inclinen sus rostros. Voy a orar. Padre Santo,
en esta silla hay alguien o varias personas que a lo largo de la vida de esta iglesia, de las personas que están físicamente en esta iglesia, o de las personas que están viéndonos a través de las redes sociales o de YouTube, Señor, han sido afligidas, han sido ofendidas físicamente, han sido abusadas, Señor. Alguien las manipuló, alguien las violó o los violó, se aprovecharon cuando eran niños, se aprovecharon de sus finanzas, se aprovecharon de su lealtad, de su confianza, esposos que han sido engañados y esposas que han sido engañadas. Niños que han sido afligidos por sus padres, maltratados por sus padres, mujeres o hombres que han sido violados o violadas por sus padres o su madre. Personas que de alguna manera te hicieron daño. Yo no sé ese daño, pero tú sí sabes. Y el Señor te dice hoy, puedes depositarlo en el trono de gracia. Aquí está invisible esa persona. No tienes que estar delante de esa persona, pero invisible está esa persona. Y hoy le entregas al Señor esa carga. Ya sabes que has perdonado a esa persona y ahora se lo entregas al Señor, porque lo que más quieres hoy lo que más queremos hoy, Señor, es esa sanidad mental, espiritual, que nuestra alma pueda sanar las heridas de ese cuchillo, de ese daño, de esa ofensa, de ese maltrato físico o verbal, Señor. Gracias, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Pero damos gracias, Señor, por perdonarnos y traer esa sanidad, que podamos salir de aquí, de esta iglesia, completamente renovados. Te pido esto, Padre Santo, pedimos esto de rodillas en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Los amo, iglesia.